Hola mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos a la obra de Cristo, el octavo curso avanzado. Hoy tocaremos dos lecciones. La lección 13, cambios, vibraciones renovadoras, y luego, en la segunda parte, iremos a la lección 14, luz espiritual. Y comenzamos con la lección 13. En el transcurso del movimiento evolutivo de la humanidad, dividida en tantas naciones, razas, pueblos y religiones diferentes, existen momentos que luego registra la historia y que un estudio detenido pondrá en evidencia, en que los mismos síntomas, muchas veces revolucionarios, se producen simultáneamente en los diferentes grupos humanos. Esto, que en la actualidad se está produciendo y podría ser interpretado como imitación de un grupo por otro grupo, dada la facilidad con que las noticias son ahora llevadas a todos los confines, se ha producido desde siempre, y tengan en cuenta que antes no había esa facultad de comunicación. Quiere decir que esos aspectos que ustedes pueden apreciar, que se producen en el conjunto de la humanidad, son un síntoma que está demostrando claramente que el movimiento evolutivo en el conjunto humano está atravesando un momento determinado, que produce, bajo aspectos tal vez diferentes debido a las costumbres de cada grupo, pero en realidad iguales en su esencia, conmociones intensas destinadas casi siempre a producir cambios estables, verdaderos y trascendentes en cada uno de los aspectos conmovidos. Tanto el aspecto social como el aspecto religioso están atravesando un momento que realmente podría calificarse de caótico. Se interrogan a los principales promotores de estas conmociones. Cada uno respondería en forma diferente, ya que la verdadera finalidad es solamente producir los cambios, ignorando que ellos son instrumentos para producirlos por diferentes circunstancias ajenas a su propio conocimiento. Y trabajan en pro de ese cambio, en la mayoría de los casos sin tener una meta prefijada ni un ideal preciso, sino solamente la sensación de la necesidad de ese cambio. Podría decirse que la consigna tácita y hasta ignorada por muchos es cambio. Cambio es síntoma de evolución, y en el proceso evolutivo de la humanidad, en el proceso evolutivo de los diferentes grupos humanos, el cambio es inevitable y además absolutamente necesario. Así pues, tengan la seguridad de que la humanidad está cambiando, que la humanidad será diferente, de que la humanidad se encamina con paso cada vez más acelerado hacia una meta ya prevista, ya preparada, no por el hombre, sino por la ley hacia la cual debió dirigirse rítmicamente desde hace milenios. Pero no lo hizo, internándose, por el contrario, por caminos que la desviaron de esa meta, debiendo ahora retornar con dolor, salvando obstáculos y desgarrándose en el camino, hacia el sendero que habrá de conducir a la humanidad ya directamente hacia esa meta que inevitablemente debe alcanzar. La humanidad desviada fue internándose cada vez más peligrosamente por caminos de destrucción que separaron a los grupos y los hizo sentirse enemigos, rivales,
El amor fue relegado y suplantado por sentimientos de odio y ambiciones que llevaron al hombre contra el hombre. Todo ello hizo necesaria la acción de la obra del Cristo, a fin de establecer un proceso de retorno hacia el camino verdadero en que todos los grupos humanos habrán finalmente de reencontrarse y unirse para poder así, sin rivalidades, sin odios, sin separaciones ficticias, aunque cada uno siguiendo su propia vocación, alcanzar la meta que significará perfeccionamiento humano y perfeccionamiento espiritual. Milenios y milenios el hombre evolucionando fue, sin embargo, desviándose. Por lo tanto, no pueden pensar en un proceso rectificador demasiado rápido, pero sí pueden pensar en un proceso rectificador real, positivo, inevitable, dadas las enormes fuerzas que ya han podido ser infiltradas en todos y cada uno de los grupos humanos y que comenzarán paulatinamente a actuar, haciéndolo a través de hechos algunas veces dolorosos y otras veces incomprensibles. En algunas oportunidades místicos y en otras sencillamente normales, llevando a los grupos humanos hacia el camino de la comprensión, de la fraternidad y de la unificación. A este momento de cambio previsto dentro de los planes debían llegar los hombres ya impregnados de la vibración que el Cristo a través de su obra les hiciera llegar. De otra manera, este cambio habría sido desastroso, un cambio de retroceso hacia la brutalidad, un cambio siniestro de aplicación científica, un cambio de desolación y de destrucción. El panorama será muy diferente a través de situaciones muchas veces dolorosas, pero inevitables. Los hombres comprenderán finalmente la razón de su existir y el porqué de su lucha fratricida. Así, la humanidad cambiará para su bien, cambiará para su progreso, cambiará para su evolución en el sentido más positivo y espiritual. Y la nueva humanidad será punto de apoyo para el nuevo hombre, el hombre del porvenir que continuará evolucionando en todos los órdenes, científico, artístico, social, material y físico, hasta colocarla en el verdadero umbral de la era del espíritu, en el que todo habrá cambiado, en el que no existirán rivalidades, en el que no habrá separaciones y en el que unidos y unificados podrán crear en el mundo obras perennes de carácter espiritual y expresión física, que harán de su mundo un mundo más espiritualizado, un mundo más cercano a la realidad que le corresponde y encaminando directamente a la meta que la ley señala y que el hombre aún no ha logrado comprender. Las vibraciones renovadoras repercuten plenamente en el alma sensible de la juventud y aún de la niñez actual. Esa vibración captada por dirigentes, seres maduros, sufre en ellos las deformaciones inherentes a su estado mental y emocional, en el que frecuentemente la ambición prima y aspira ante todo a su propia elevación. Esa vibración la transmiten a las multitudes que los aclaman, pero habrá otra etapa que comienza en aquellos jóvenes y también en algunos seres ya maduros, en cuyas almas solamente prende el aspecto real, verdadero, acorde con la ley, tamizado de todos los aspectos personales
y aspectos emocionales negativos, y de ellos es de quienes nacerá el verdadero sentir de los pueblos, de los hombres, de los grupos, antes de mucho tiempo, y es de esos grupos, de esos hombres que habrán sentido la verdad, que habrán recibido pura la vibración de quienes nacerá la nueva forma de vida humana, la nueva sociedad humana y la nueva religión, absolutamente universal, que unirá a los hombres en vez de separarlos. Es un panorama alentador el que se les expone, pero es un panorama futuro. Actualmente, el panorama está en la etapa anterior, está en la etapa de convulsión, en la etapa revolucionaria, en la etapa de destrucción, y por lo tanto, aun cuando saben que este es solamente un momento que pasará, deben dedicar sus pensamientos y proyecciones de amor y de purificación a todos los seres que, deformando la vibración de cambio evolutivo que reciben, traducen esa necesidad en impactos negativos. También dediquen sus proyecciones a los nuevos seres que deberán luego dirigir el cambio que el momento evolutivo impone, a fin de que ninguna vibración negativa los perturbe ni entorpezca la maravillosa labor que les corresponderá. No olviden, pues, al pasar por los recintos donde los jóvenes se reúnen, donde los niños estudian, donde la nueva generación convive, proyectar amorosamente vibraciones de purificación, vibraciones de amor fraterno, vibraciones de renovación positiva, envolviendo a esos grupos, aún sin verlos, en los colores blanco, brillante, celeste, turquesa y rosado. Tarea sencilla pero importantísima que acelerará el cambio positivo que espera la humanidad, que evitará los tropiezos y que impulsará vigorosamente la acción renovadora de bien, que espera a los jóvenes y a los niños de la humanidad actual. A continuación, mis queridos, recibirán las vibraciones que los capacitarán para realizar, si lo hacen con amor, con fe y con humildad profunda, esa tarea maravillosa, con facilidad y sencillez. Ahora quisiera que pongan su mano izquierda sobre el corazón por 2 minutos de concentración para recibir esas vibraciones. Yo controlaré los 2 minutos y volveré para decirles que están cumplidos.
Ahora, mis queridos, haré una pequeña pausa y volveré para continuar con la siguiente lección. Un corte y vuelvo. Gracias.